Hola amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. Yo soy el doctor Jeff Huarcaya, médico psiquiatra, y en este espacio vamos a dialogar con distintos especialistas en medicina, en psicología y en distintas áreas de la salud para brindarles información clara y precisa y sobre todo basada en evidencia de aspectos relacionados a la salud mental. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un problema bastante frecuente. Lo vemos en las consultas médicas con cierta frecuencia y es el problema de la fibromialgia, entendiendo la fibromialgia como un problema que no solamente genera una dificultad en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental y emocional. Para eso, hoy día nos acompaña la doctora Claudia Helera Fitzcarrald. Ella es reumatóloga, especialista, docente e investigadora en reumatología, además de ser una colega bastante reconocida en el campo de la reumatología a nivel nacional, quien ha realizado diversas publicaciones en revistas nacionales, internacionales y participado como ponente en distintos congresos. Así que la experta hoy día, la doctora Helera, nos va a dar información clara y precisa acerca de este problema. Doctora Claudia, gracias por participar en este podcast. Y la primera pregunta que quiero realizarle es para entrar en contexto, ¿cómo describirías, Claudia, la fibromialgia? ¿No? ¿Cómo nos explicarías qué cosa es la fibromialgia para alguien que no tiene mayor conocimiento acerca de esta condición? Muy bien, primero que nada, muchísimas gracias, Jeff, por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y conversar sobre este tema. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad a veces poco conocida. Recientemente está sonando mucho en el medio. Es una enfermedad que se caracteriza por un dolor crónico, o sea, de más de 3 meses de duración por lo menos, y es un dolor generalizado, que los pacientes van a referir dolor tanto en las articulaciones, en todas las articulaciones del cuerpo, en los músculos, y está asociado también a otros problemas. Está asociado, por ejemplo, a la fatiga, a problemas del sueño. Entonces, no solamente es una enfermedad que causa problemas del aspecto físico, sino también está muy implicada la salud mental, el aspecto emocional. Dentro del campo de la psiquiatría, Claudia, la fibromialgia nos ha servido a nosotros, los psiquiatras, como un modelo bastante interesante para entender la relación entre la depresión y los aspectos físicos, el aspecto físico de nuestro organismo. De hecho, pues hay algunos investigadores que señalan que de repente depresión y fibromialgia puede ser que sean aspectos similares de una entidad subyacente, de una misma enfermedad. Y esto viene a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas que están detrás de la fibromialgia? ¿Cuáles son los factores que desencadenan, que hacen que aparezca esta enfermedad? Es una excelente pregunta. Al momento todavía nos encontramos investigando eso, el tema está en investigación. Sin embargo, se han visto algunos factores que se relacionan. Por ejemplo, está el factor genético. Sí se ha visto que si un paciente con fibromialgia, este generalmente tiene un familiar de primer grado que también lo presenta, ¿no? Entonces hay más riesgo si es que uno tiene un familiar de primer grado ya con el antecedente de fibromialgia. Eso es uno. 2, también hay factores de mucho estrés que pueden desencadenar estas molestias, estos dolores musculares, articulares generalizados, ¿no? O sea, por ejemplo, si un paciente tiene un evento muy estresante, entonces hace un síndrome de estrés postraumático y por lo tanto puede presentar todas estos síntomas, toda esta clínica, ¿no? También están algunos pacientes que tienen alguna infección, por ejemplo, ¿no? También se han visto que infecciones virales, sobre todo también bacterianas, pero virales, como por ejemplo infecciones por Epstein-Barr, por VIH, también pueden desencadenar un cuadro clínico de fibromialgia. Entonces son varios factores, tanto físicos, también factores que puedan afectar la salud mental, que influyen en que se desencadene o un paciente desarrolle fibromialgia.
Y es bien interesante lo que señalas, Claudia, porque has comentado acerca de esta relación. Es muy frecuente, ¿no? ¿Tienes algún dato de con qué tan frecuente es la aparición de depresión, ansiedad en los pacientes con fibromialgia? Sí, o sea, es bastante alta. Se presenta incluso, los pacientes con fibromialgia llegan a tener hasta, en la mayoría, hasta más de un 60% llegan a desarrollar, por ejemplo, ansiedad, o también pueden desarrollar depresión. Y es algo que repercute mucho en la calidad de vida del paciente y que tiene que tener un manejo por psiquiatría. Ahí debe haber un manejo conjunto. Quiero tomar eso que comentas, esa alta prevalencia de la depresión, ansiedad, entre otras dificultades de salud mental en los pacientes con fibromialgia, para hablar un poco acerca de qué factores de la misma enfermedad pueden contribuir a la aparición de estos problemas de salud mental. Has hablado tú que la fibromialgia es un dolor crónico, más de 3 meses, y hay bastantes investigaciones, también para que sepan los oyentes, que relacionan el dolor como uno de los principales factores que genera depresión y ansiedad en cualquier enfermedad. Exacto. Y si tenemos una enfermedad que por definición es dolor crónico, o sea, su característica fundamental es el dolor, ya tenemos un factor que contribuye mucho a una pobre salud mental. También comentaste la fatiga, me gustaría resaltar eso porque ¿es que está fatigado, cansado o es que está deprimido? ¿No? ¿Cómo pueden hacer ustedes esa diferenciación? ¿En reumatología les es complicado a veces? Claro, nosotros nos es muy complicado. O sea, ahí en verdad necesitamos de la ayuda, del apoyo de un médico psiquiatra. Es súper importante que el trabajo sea pues en equipo, ¿no? El paciente tiene que ser evaluado de manera integral y por lo tanto ahí nos tiene que dar una mano nuestros colegas pues psiquiatras, ¿no? Limitaciones físicas también genera la fibromialgia. Yo te cuento el caso de una paciente que por estos dolores dejaba de hacer las actividades que normalmente realizaba. Claro. Y comenzaba a sentirse frustrada, decaída, triste, pensaba que ya no tenía el mismo valor que tenía anteriormente. Entonces, ¿es frecuente que haya esta limitación física? ¿La fibromialgia es una enfermedad que limita físicamente, Claudia, o es raro ver esto? Efectivamente, es algo muy frecuente. Se ve bastante. Cada paciente, como yo siempre trato de explicarles a los míos, por ejemplo, cada paciente es un mundo, cada cuerpo es diferente y por eso hay pacientes que sienten mucho dolor, la intensidad de dolor es muy severa, otros que la intensidad de dolor es pues leve y muchos pacientes llegan a mi consulta comentándome que la fibromialgia o que el dolor que ellos tienen por la fibromialgia, o sea, es algo que efectivamente pues hace que los limite demasiado, ¿no? O sea, no les deja hacer sus actividades cotidianas, les limita mucho el día a día y el dolor es a veces tan limitante que no quieren levantarse de la cama. Una pregunta muy frecuente que hacen los pacientes, Claudia, es, doctor, ¿y cómo me diagnostican la fibromialgia? ¿Es necesario hacer algún examen, alguna prueba de imagen, tomografía, resonancia? ¿Cómo diagnosticamos la fibromialgia? La fibromialgia se diagnostica descartando otras enfermedades. Lamentablemente, hasta el momento no existe un examen que si sale positivo, confirmamos el diagnóstico o al salir negativo lo descartamos. No existe eso hasta el momento. Entonces, tenemos que descartar otras enfermedades que puedan tener síntomas parecidos. Por ejemplo, tenemos que descartar enfermedades autoinmunes, reumáticas, descartar infecciones virales. Tenemos que ver también, evaluar la salud mental por un médico pues psiquiatra, ¿no? Y de acuerdo a ello ya se puede establecer si el paciente tiene fibromialgia, descartando las otras enfermedades, porque también si un paciente tiene, por ejemplo, problemas de la tiroides, también puede presentar clínica similar. Entonces es importante hacer una serie de exámenes para descartar esas otras enfermedades. Has comentado acerca del manejo interdisciplinario, que es fundamental, sobre todo en ambientes altamente complejos como el de la medicina, pero los pacientes a veces tienen cierta resistencia a ir al psiquiatra. El reumatólogo le puede indicar, tienes que ir al psiquiatra. ¿Para qué me están mandando al psiquiatra? Que piensa
piensa que mi dolor es fingido, piensa que estoy engañando, piensa que estoy mintiendo, piensa que estoy fuera de la realidad, no lo sé. ¿Cómo manejan eso? Particularmente tú, Claudio, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo lo derivas al paciente, al psiquiatra? Bueno, lo más importante es tener una comunicación muy buena con el paciente. O sea, debe haber la confianza y una comunicación, también ser empático con el paciente, ¿no? Ponerse en sus zapatos y tratar de pues pensar en cómo se siente el paciente, la paciente, y de acuerdo a ello también explicarle que es muy importante el cuidado de su salud mental y que todos deberíamos tener apoyo, o sea, en el aspecto psicológico deberíamos tener un apoyo. Entonces, el tratamiento del médico reumatólogo va de la mano del tratamiento del psiquiatra. Y eso me da pie para darte esta siguiente pregunta, ¿no? El tratamiento de la fibromialgia, si es para el dolor, uno pudiera pensar, entonces me tienen que dar un analgésico, voy a vivir con analgésicos toda la vida. ¿Cuál es el tratamiento que ha demostrado evidencia científica para la fibromialgia? El tratamiento es, en primer lugar, individualizado. Cada paciente, de acuerdo a los síntomas que presente, de acuerdo a la clínica, pues se le debe prescribir algo que sea particularmente efectivo para ese paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento, va a haber tratamiento médico y también es importante el cambio del estilo de vida, que tenga un estilo de vida saludable. El tratamiento médico es muy amplio. El paciente puede tomar o se le puede indicar, por ejemplo, relajantes musculares, porque la persona que tiene fibromialgia tiene mucha contractura muscular. Entonces, podrían utilizarse relajantes musculares, podrían utilizarse también analgésicos, desde un paracetamol hasta un derivado opiáceo, ¿no? Un tramadol, dependiendo también de la intensidad del dolor, porque como te explico, cada paciente es diferente. Podrían también utilizarse antidepresivos, que los antidepresivos no solamente nos ayudan con el manejo por así decirlo, emocional, del estado de ánimo, sino también a controlar el dolor. Entonces, son varios aspectos que se tienen que ver. Y además de eso, el estilo de vida, ¿no? El ejercicio físico regular, una alimentación saludable, todo eso va de la mano. Es muy interesante esto de los antidepresivos, porque, mira, si bien pues, en la práctica psiquiátrica nosotros no diagnosticamos o no vemos inicialmente pacientes con fibromialgia, sí vamos a tener, por ejemplo, un paciente con depresión que, además de sus síntomas depresivos, presente algunas molestias físicas, que si bien no llega a hacer un diagnóstico de fibromialgia, pero un paciente con depresión con dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor en el cuerpo, malestar generalizado. Y los antidepresivos, claro, tienen efecto también para controlar el dolor. Algunas veces los pacientes no tienden o no les parece un poco extraño eso, ¿no, doctor? Porque si yo estoy con dolor, ¿por qué me está dando un antidepresivo? Y eso es muy claro de señalar que sí, el antidepresivo, hay algunos tipos de antidepresivos que además ayudan a que filtremos adecuadamente las percepciones de dolor. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en la depresión? Un paciente con depresión comienza a percibir estímulos externos que normalmente no tendrían por qué dolernos, ¿no? No te doy la mano, pero el paciente con depresión llega el estímulo, llega a las zonas neuronales que perciben el dolor y como hay un desbalance químico de neurotransmisores y demás, ese estímulo se percibe como muy doloroso. Entonces, lo que hace el antidepresivo es regular eso, ¿no? ¿Y qué hay de los famosos puntos de dolor? ¿Se sigue utilizando eso como criterio diagnóstico para la fibromialgia? ¿O ya no hablamos de los que tienen 8 o 11 puntos? No sé, era lo que yo aprendí cuando era estudiante. Hasta ahora, por un tema de practicidad, se puede utilizar, ¿no? Pero hay diversos criterios para poder clasificar a un paciente como fibromialgia, ya unos más actualizados que otros, pero hasta ahora tienen vigencia. O sea, lo que pasa es que el paciente con fibromialgia siente dolor. Podríamos decir, si dividimos el cuerpo en 4 cuadrantes, pues los presenta en todo el cuerpo, ¿no? En los 4 cuadrantes del cuerpo. Entonces, también es válido utilizar ese tipo de criterios de que hay más de 11 puntos dolorosos sobre 18, pues efectivamente nos podría llevar a pensar en que el paciente quizás tenga fibromialgia, sí. Pero es una evaluación
integral. O sea, hay que ver, hay que conversar con el paciente, hay que hacer una buena historia clínica, ¿no? Con los detalles que nos comentan los pacientes, con el examen físico, y ya entran los exámenes auxiliares para poder establecer el diagnóstico como tal o excluirlo, ¿no? Un paciente con fibromialgia, que además, como ya nos has definido muy bien, presenta este dolor, te puede decir, doctora, pero ¿por qué voy a hacer ejercicio físico? Cuando me muevo hay dolor, ¿no? ¿Cuáles son las características de este dolor? ¿Es un dolor constante? ¿Es un dolor permanente? ¿O es un dolor que aparece ante el ejercicio físico? ¿Le duele más en las mañanas, en la noche? ¿Cómo sería este dolor? ¿O es un dolor así como en general? El dolor puede ser variable, pero generalmente en fibromialgia hay unas características especiales o peculiares, ¿no? Para cada paciente. El paciente manifiesta que es un dolor, uno, que lo siente de manera generalizada. O sea, a veces dicen que hasta, por decirlo exageradamente, hasta el pelo, el cabello les puede doler, ¿no? Uh-huh. Es un dolor generalizado. Es un dolor que, o sea, los pacientes, por ejemplo, despiertan y no tienen un sueño reparador. Se sienten más cansados y sienten más dolor, sobre todo a predominio matutino, y conforme va pasando el tiempo, van haciendo sus actividades del día a día, este dolor puede mejorar un poco. Y ciertos eventos de estrés o ciertos eventos que también tengan una carga emocional de repente para ellos muy importante, puede hacer que se exacerbe más el dolor. Hemos hablado mucho acerca del dolor, pero hay otros síntomas en la fibromialgia, Claudia. ¿Y qué hay de estas dificultades de memoria, problemas de atención? También es común verlo, ¿no? Te lo comento porque hay un término, la niebla de la fibromialgia, una niebla como que el paciente no comprende bien la información, como que tiene problemas de memoria, alguna dificultad en este tipo. ¿Has visto esto en tus pacientes? ¿Es común o Claro, no tanto? es común. Muchos pacientes refieren estos problemas cognitivos, ¿no? Problemas en los que dicen de repente, he ido a la cocina y no recuerdo por qué. O sea, es algo muy frecuente en ellos que hayan problemas de memoria, que hayan dificultades para poder atender, o sea, en la capacidad de atención. Se ve es muy frecuente. Y es muy importante también que los pacientes, las personas, los usuarios que tienen esta enfermedad comenten claramente a su médico reumatólogo estas dificultades que pueden estar presentando. Claro. Es algo que a mí me gusta señalar muy frecuentemente a los pacientes, es por favor, tú antes de ir a tu consulta con el reumatólogo o con el médico que te esté evaluando, anota las dificultades, los problemas que estás presentando. Doctor, me siento triste, ya no tengo tanta energía, tengo problemas de memoria, porque si te centras solamente en el tema del dolor y no comentas y no hablas las otras dificultades que puedes estar presentando, pues eso evidentemente va a limitar las posibilidades de que el paciente pueda recibir lo que tú también has señalado como una atención integral. Claro. Es importante la educación, Claudia, la educación del paciente, porque tú has dicho algo muy interesante al inicio de este podcast, que hay muchos mitos, hay mucha desinformación a veces, inclusive acerca de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué tan importante es la educación que puede tener tanto el paciente como los familiares acerca de la fibromialgia? Es valiosa, es un punto clave y muy importante para que el paciente también pueda salir adelante, porque el paciente con fibromialgia siente que no toman en serio su enfermedad. Porque es una enfermedad prácticamente invisible a los ojos de los demás, ¿no? Los demás no pueden ver realmente los síntomas, no ven signos de que al paciente o a esa persona le esté ocurriendo algo. Y entonces se siente muy incomprendido. Por lo tanto, sí es bueno que tanto la familia como los amigos más cercanos se eduquen en lo que es la fibromialgia, en la sintomatología que trae y en cómo pueden también apoyar o hacer que sus familiares, que los amigos puedan salir adelante. A mí me parece un tema bastante fascinante, Claudia, el de la fibromialgia, porque nos permite ver esta estrecha interrelación que existe entre el aspecto físico y el aspecto mental. Muchas veces los médicos nos centramos solamente en lo físico y los psiquiatras solamente en lo mental y no establecemos estos puentes, estos enlaces que nos permitan entender mucho mejor al paciente. Sí, has dicho algo muy interesante. El paciente se siente incomprendido. Claro, es que el mismo sistema
pues nos hace verlo de esa manera. O tienes Claro. algo físico o tienes algo mental. Claro, no puede Como ser. algo dicotómico, que Exacto. tienes uno o lo otro. Cuando tú lo has dicho bien claro, y espero que esta idea quede fijada en nuestros oyentes, que la fibromialgia es una enfermedad que requiere una intervención multidisciplinaria y que es tanto del reumatólogo como del psiquiatra, como del terapista físico, el terapista ocupacional, diferentes actores que pueden ayudar a que el paciente pueda mejorar. Unas últimas preguntas, Claudia. ¿El tratamiento es exitoso? ¿Un paciente con fibromialgia con el tratamiento adecuado puede hacer su vida? Porque cuando decimos enfermedad crónica, a veces los pacientes piensan, ya es una enfermedad que tengo de por vida y que yo no tengo nada que hacer, ya ahí quedó todo. ¿Es cierta esta percepción o es parte del desconocimiento acerca de la fibromialgia? No, el paciente sí realmente tiene un adecuado tratamiento y cumple con el tratamiento, pues efectivamente sí podría llevar su vida con total normalidad. Entonces, lo que se busca es eso, que el paciente encontremos un esquema adecuado de tratamiento para cada paciente y que el paciente pueda desarrollarse con normalidad en su día a día. ¿Es común que aparezca la fibromialgia a los 40, 50 años? ¿O es una enfermedad más de personas jóvenes? No, puede aparecer, entre un rango de, podríamos decir, entre los 30 a 50 años, ¿no? Pero incluso pueden haber niños con fibromialgia, adolescentes con fibromialgia, pero más se puede ocurrir pues en ese rango de edades y sobre todo afectar predominantemente a las mujeres. Uh-huh. Finalmente, Claudia, ¿qué consejos pudieras brindar a un paciente, a una persona que está viviendo con fibromialgia? ¿Qué le recomendarías? Que ya ha sido visto por un reumatólogo, claro, tiene miedo de repente de hablar con su reumatólogo de sus temas emocionales porque dice, seguro me van a enviar al psiquiatra y ahí quedo. ¿Qué le recomendarías, Claudia? Recomendaría en primer lugar que busque un especialista. O sea, tiene que acudir con un reumatólogo que es el especialista que se encarga del tratamiento de estos pacientes, pero que tiene que estar ligado al tratamiento también de la salud mental. Entonces tiene que buscar también a un psiquiatra, tiene que cambiar su estilo de vida, es decir, hacer ejercicio físico con regularidad de bajo impacto y pues también tiene que evitar o tratar de reducir los niveles de estrés, pero eso está también ligado mucho al tratamiento o al manejo pues, de la salud mental. Gracias, Claudia. Ha sido una conversación, creo, bastante interesante, esclarecedora. Espero que los pacientes y los familiares hayan podido obtener alguna información bastante valiosa acerca de esta condición que sí, tiene tratamiento, tiene manejo, tiene formas de poder hacer una vida totalmente estable y lo importante es siempre tener la confianza de hablar con tu médico, con tu reumatólogo, con tu neurólogo, con tu psiquiatra, con el médico general, con el internista, exacto, con el rehabilitador, con el médico que te esté viendo, pero siempre ten confianza, siempre hay que tener confianza para hablar. Gracias, Claudia, por Muchísimas gracias. Participación y gracias a todos los participantes en este podcast. No duden, por favor, en dejarnos sus preguntas en nuestras redes sociales. También va a figurar las redes sociales de la doctora Claudia para que puedan seguirla y también nuestras redes sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor, no duden en escribirnos que gustosamente vamos a poder orientarles. No se pierdan nuestro siguiente podcast la próxima semana, donde vamos a hablar de un tema bastante interesante acerca de la depresión en pacientes con problemas reumatológicos, específicamente la artritis reumatoide. Gracias a todos. Nos vemos.